Muy buenas noches, queridos hermanos, en esta preciosa noche. Hoy veremos el tema, el imperio persa. Ya vimos el imperio babilónico, ahora vamos a ver el imperio persa. Es necesario que todos ustedes conozcan cómo se ha ido desarrollando a través de la historia y conozcan perfectamente, porque he oído a muchos exponentes de la escatología, pero realmente los cargan por el desierto como anduvo el pueblo de Israel por 40 años y nunca lo llevan a la tierra prometida. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerían en el hoyo. Es necesario saber concretamente, específicamente el desarrollo. En esta mañana el Dios del cielo me dio específicamente un plan que lo voy a ir desarrollando, que este tema que vamos a ver para todos aquellos ministros del Señor, teólogos, eruditos, decanos o gente profesional, pueda entender y comprender la historia perfectamente como está detallada. En el año 450 dejó de existir el imperio babilónico. Los persas toman en ese año y dirigen este imperio hasta el año 336 a.C. Es decir, que el imperio estuvo posesionado por 112 años. El papel de los persas en la historia bíblica es importante y ha sido importante para el pueblo de Israel. Fue importante la liberación con éxito los judíos de Babilonia por Ciro el Grande. Este es el rey principal de los persas y podemos ver su origen, de donde nace Elam y Persia. Elam fue incorporado al imperio de los persas en el año 450 en Susa, la antigua capital elamita. ¿Qué significa esto? Que pertenecía a los babilónicos. Allí podemos ver que toman posesión. El origen de Elam nació en el año 1662 desde el principio. 1966 años antes de Cristo. Génesis, abramos la Biblia, la palabra de Dios, el libro de Génesis, capítulo 10, el verso 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfabat, Lud y Aram. Estos fueron los hijos de Sem. De allí desciende los persas, ¿cierto? Elam es uno de los hijos de Sem, que nació después del diluvio. El territorio que abarca el imperio persa abarca un gran territorio, una vasta extensión que incluye los actuales países de Irán, Irak, Siria, Turquía, Egipto, Afganistán, Pakistán y parte de Armenia, Líbano, Israel, Jordania. Se extiende desde el Mediterráneo en el oeste hasta la India en grande extensión. Significa que los persas, ¿no? Fue un imperio inmenso. Los persas, ¿no? O Persia. Ahí podemos ver en Isaías una profecía del rey Ciro, ¿no? Persa, en el año 545 a.C. Abra la Biblia conmigo en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 28. Y dice, ¿qué dice Ciro? Es mi pastor, mire,
un inconverso, dice: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir: a Jerusalén será edificada y al templo le será fundado. Este rey Ciro, los babilonios destruyeron el templo en el año 520 a.C. Lo dejaron devastado y lo dejaron destruido. Y este rey Ciro, un impío, un inconverso, comienza la reconstrucción. Esdras capítulo 1, del 1 al 5. El rey Ciro ordena edificar el templo en Jerusalén en el año 450 antes de Cristo. Queridos hermanos, allí podemos ver nosotros cómo Dios usa aún a los inconversos para levantar el templo de nuestro Dios. Dios hace realmente cosas que nosotros no podemos entender. Y allí vemos que a través de las ofrendas voluntarias, incluso el rey Ciro y los otros reyes como Darío y Artajerjes también dieron dinero para la reconstrucción del templo. Es de esa forma y de esa manera que se reconstruyen los templos. El inicio del imperio persa, el reino de los persas, podemos notar, vamos a ver su extensión en Esther capítulo 1, el verso 1. Y aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Ahí podemos notar que Asuero lo identifican, ¿no?, con Jerjes 1. Nosotros tenemos que entender, tenemos que saber, y ahí vemos los pechos de plata, ¿no? Vemos este reino inferior al de los de Babilonia, que era la cabeza. Ahora podemos ver los pechos de plata, que significa los persas, que es un reino inferior, de menos valor, porque la plata tiene menos valor. Las escrituras en la pared, en el capítulo 5 de Daniel, el verso 21 en adelante: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, ¿no?, que ni ven, ¿no?, ahí podemos notar nosotros, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Allí podemos notar que la gente, en lugar de dirigirse al Creador de los cielos y la tierra, tiene esos dioses que no tienen ningún valor, ningún sentido, que ellos mismos los crearon, fueron a las montañas y cortaron leña y se edificaron sus propios dioses, que no le hablan y no les corrigen. No adoraron al Dios verdadero. Y este hombre que trajo los utensilios de Israel, cuando dañaron el templo, se llevaron todo, y sacó, ni su padre, el primer rey de Nabucodonosor, no sacó estos vasos sagrados. Y este hijo, el último hijo de Nabucodonosor, sacó para beber en los vinos, beber vino en esos vasos sagrados. Es entonces que Dios le llama la atención. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. De su presencia, del trono de Dios, salió la mano para trazar lo que está escrito. Y la escritura que trazó es Mene Tekel Uparit Sin.
Esta es la interpretación. No hay que darle más detalle porque ya está interpretado. Del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Dios pone final a aquellos gente que no tiene ninguna moral, que no tiene ningún sentimiento por Dios, ni respeto alguno. Dios le pone fin a estos realmente que son absolutos, que hacen y deshacen, creyendo que el mundo está sin Dios. Dios existe y Él juzga a aquellos que se comportan de una manera perversa, mala. Tetel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Queridos hermanos, es allí que Dios pesa. ¿Qué es lo que está pesando más en la vida de la gente, de los creyentes? Si pesa más la santidad o pesa más el pecado. Si pesa más el pecado, ya no tienes parte en el reino de los cielos. Mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamarlo que él era el tercero en el reino de Babilonia. ¿Qué podemos notar nosotros aquí? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Belsasar murió la misma noche, en el año 450, a fines de ese año. Allí murió y tomaron los persas, y Darío Media tomó el reino siendo de 62 años. Uno de los persas, uno que se llamaba Darío, tomó ese reino. Allí vemos que el reino babilónico deja de existir y comienza otro reino. Así ha sido desde los inicios, que los más poderosos, como hoy en el día, los más poderosos toman el control de los más débiles. Es así que son derrotados, ¿no? Con el único fin y el único propósito de gobernar y esclavizar a la gente. La lista de los reyes persas, podemos ver el primer rey es Ciro el Grande, el rey Darío y el rey Artajerjes. Después de esto, tres reyes, se levantarán 4 reyes, ¿no? Más. Y eso lo encontramos en Daniel capítulo 11, el verso 2. Los reyes del norte y del sur. Y ahora yo te mostraré la verdad. Mire, la importancia que no tenemos que darle tanto detalle. Hay mucha gente que le mete lata a esto. No, vaya al grano. Es tiempo que estamos viviendo los tiempos finales. Y no tenemos que darle tanto parlamento, sino ir a la palabra, que ella misma nos vaya dirigiendo y conduciendo y hablando las cosas como se van desarrollando. Basta de argumentos ya, me dijo el Señor. Eso es necesario. Y ahí podemos ver que necesitamos saber la verdad, porque muchos están confundidos. No saben dónde están parados estos teólogos de hoy en el día, que irresponsablemente dan enseñanzas que ni ellos mismos saben de dónde la sacaron y qué mentiroso expuso esos pensamientos. Es entonces que dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, ¿no? Los 3 primeros que están en Esdras, ahí hay 3, y dice que habrán 4 más, 3 y uno más que será de grande riqueza, más que todos ellos, o sea, más que todos los que lo antecedieron, ¿no? Y al hacerse fuerte con su riqueza, se levantará a todos contra el reino de Grecia. Este último rey es Darío III, el último rey. Entonces tenemos el cuarto rey, Artajerjes Artaxerxes, y también Artajerjes
Ococo 5, y tenemos en un transitorio Artajerjes soberano. Allí podemos notar esta visión que tuvo Daniel en el tiempo del rey Belsasar, de los babilonios. El primer sueño y visión que tuvo Daniel en el reino del rey de Babilonia, ¿no?, Belsasar, fue en el año 460, porque Belsasar solamente tuvo 10 años reinando, el último hijo del rey Nabucodonosor. El capítulo 7 de Daniel, el verso 1, la primera parte vemos: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, unas visiones, ¿no es cierto?, acerca de estas bestias en el primer año. ¿Qué significa? El primer año significa que fue en la fecha que le acabo de dar. En el capítulo 7 de Daniel, el verso 2 y 3, Daniel dijo: mira, yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar, ¿no?, en el gran mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, ¿no?, que subían del mar. El mar siempre está relacionado con el mundo. De allí surgieron estos reinos. Es necesario que nosotros podamos entender y comprender claramente. Su segunda visión que vio de estas bestias en el año 457 antes de Cristo, Daniel 8:1, ¿no?, visión del carnero y del macho cabrío. En el año tercero, 3 años después que tuvo la primera visión, significa que fue en el año 457. ¿No? El rey de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, lo que había visto primero. Se volvió a repetir la visión del imperio, acerca del imperio griego y del imperio persa, lo que iba a suceder en el futuro. En el capítulo 7 y el capítulo 8 narran esas escenas. El rey Belsasar era hijo del primer rey, Nabucodonosor, de Babilonia, y no nieto, como muchos historiadores que hablan de disparates, que no saben de las Biblias, de la palabra de Dios. ¿Quién era Belsasar? ¿De quién descendía? Ellos le ponen ahí que era un nieto, en esas historietas vagas que tienen ahí como historias universales. Pero nosotros tenemos la verdadera historia. Y vamos a ver lo que yo le estoy diciendo en el capítulo 5 de Daniel, el verso 13, 14, y después leemos el 12. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo, del rey Belsasar, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos del cautiverio, de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judá? ¿Se da cuenta? ¿A dónde dice eso? ¿De a qué se está refiriendo? El capítulo 1 de Daniel, del 1 al 4, cuando fueron estos muchachos escogidos por el primer rey. Es entonces que tenemos que estar empapados de la verdad. Cuando no nos dan una dirección, un detalle bien declarado con la palabra, nos llevan a las confusiones, y yo veo multitudes de hermanos y hermanos confundidos. ¿No es cierto? ¿Confundidos por qué? Porque solo se han limitado a oír y a escuchar y no a escudriñar la palabra, escudriñar las escrituras, porque parecer que en ellas tienes la vida eterna. ¡Alóbale! ¿Se da cuenta lo que yo le estoy diciendo? Mis padres
Entonces hubiera dicho mi abuelo, yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santo que están en ti y que en ti halló luz, entendimiento, mayor sabiduría, mayor conocimiento que los sátrapas y que todos los magos de Babilonia tenía Daniel. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y como tenemos el Espíritu de Dios, Dios nos revela perfectamente su palabra, porque el Espíritu está conectado a nuestro espíritu. Alábale al Señor. Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu, hablando de Daniel, ciencia, entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es en Daniel. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación al rey de Babilonia, Belsasar. Tuvieron que llamarlo a Daniel porque los magos y sátrapas de ellos no pudieron interpretarle lo que había escrito en la pared. Allí podemos notar nosotros que era el hijo, ¿no? Y estos ponen otra cosa que no está escrita. Alejandro el Grande derrota al rey persa. Tercero, Darío. Este es el séptimo persa, rey. El último rey persa, Darío el persa, se enfrentó contra Alejandro el Grande en la batalla de Gaugamela. Allí se enfrentó y allí fue derrotado. Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura, capítulo 8. Estoy concluyendo. El verso 5, 7, 20 y 21. Dice el 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Dice que este hombre, Alejandro el Grande, en sus batallas, en sus luchas, en sus conquistas, casi él no se bajaba de su caballo, volaba este hombre, porque tenía 4 alas, y las 4 alas y las 4 cabezas son los generales, que él casi eran como él. Era terrible este hombre. Una conquista muy rápida. Las batallas, las guerras de Alejandro el Grande no duraron mucho. Fueron por 6 años, ¿no? Que estuvo peleando, porque a la edad de 20 años salió a conquistar, ¿no? De allí podemos ver nosotros que en estos 12 años que estuvo luchando y peleando, Alejandro el Grande conquistó muchos pueblos. Y ahí podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Y aquel macho cabrío tenía un cuerno, ¿no?, notable entre sus ojos. Este macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro el Grande. ¿Sí está viendo? Alejandro el Grande, ¿no?, que conquistó con rapidez a sus enemigos y al mundo. El verso 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, ¿no? Corrió contra él. Dicen estos cuenteros que en las historias vagas que tienen, que se fue el rey, no, despavorido, huyendo, y que por allá lo mataron. No, lo mató Alejandro el Grande, se enfrentó. Aquí está diciendo claramente, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que son los medos y los persas, que yo había visto en la ribera del río, y corrió, como que yo corro, contra él. No, Alejandro el Grande corrió contra él, dice, con la furia de su fuerza, ¿cierto?
Verso 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él. De nuevo, él es una persona. Y lo hirió. Alejandro el Grande lo mató y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Alejandro el Grande. Lo derribó. Por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien lo librase, ¿no?, al carnero de su poder. Realmente este hombre valiente, joven, lo derrotó a Darío III. Allí acabó. El verso 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro el Grande. El último, ¿no? El imperio persa desaparece del mapa como imperio, pero va a aparecer al final de la última semana, estoy concluyendo, de la última semana del anticristo. ¿Cómo va a aparecer? Como el oso, como una bestia, ¿no es cierto? El oso, un animal fuerte, furioso, que desgarra todo lo que encuentra. Capítulo de Apocalipsis 13:2. Allí lo puede encontrar. Que Dios me los bendiga, que Dios los alumbre y que Dios le dé entendimiento. Seguiremos con el tercer imperio el día martes. Que Dios los guarde y que ustedes puedan, los que me están escuchando por este medio, puedan seguirme, puedan impartir, porque son mensajes únicos, porque estamos en tiempos finales. Voy a dar una serie de enseñanza, ¿no? La verdadera escatología, cómo se debía haber dado para que ya no estén, sepan la verdad y no estén dando tanta vuelta, porque hay hermanos que no saben qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer al final. Así sencillo, en mi lenguaje, tal vez no soy muy detallista, a mí más me gusta hablar la palabra directamente y ella misma se interpreta a sí misma. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Un aplauso para el Señor.